Gracias, presidente. La bancada de nuestro sector Mejor País quiere anunciar que votará en forma favorable este proyecto de ley. Y lo vamos a hacer con absoluta convicción, con absoluta responsabilidad y con absoluta tranquilidad de conciencia. Porque no tenemos ninguna duda de dónde surge y cuál es el origen de este proyecto de ley. Que no es el partido de gobierno, sino el propio colectivo trans que ha luchado durante muchos años, con el cual muchos de nosotros, legisladores aquí presentes, hemos tenido la oportunidad de dialogar, de intercambiar y de ver la necesidad de generar un instrumento que reafirme derechos que sin duda están consagrados en la Constitución de la República, pero que a veces, a la hora de las oportunidades, no se pueden llevar adelante. ¿Quién puede poner en duda la vulnerabilidad de las personas trans? Creo que es algo absolutamente indiscutible, más allá que son absolutamente respetables todas las posiciones, sean a favor o sean en contra. Hemos trabajado en infinidad de comisiones, a través de la Junta Departamental de Maldonado, del Congreso Nacional de Ediles y después en la labor como legislador, en el cual hemos visto la cara de esa necesidad, la cara del dolor, del rechazo, de la injusticia que se comete tantas y tantas veces, se cometieron, se cometen y lamentablemente esperemos que este sea un instrumento para disminuir esas situaciones en el futuro. No obstante, me acuerdo de las palabras de un diputado del oficialismo en la noche de ayer que dijo que iba a decir algunas cosas que no nos iban a gustar y que nos iban a molestar. Y yo también le voy a decir hoy al oficialismo algunas cosas que no les van a gustar y que tal vez les van a molestar. Y como dijo el diputado anoche, los voy a decir porque es el Parlamento, la libertad de opinión y de expresión es el bien más sagrado de la democracia. Y lo primero que voy a decir es que lamentamos la enorme confusión que se ha generado en torno a este proyecto de ley. Y eso es responsabilidad del oficialismo, que no ha dado los espacios y los tiempos para trabajar en el proyecto. Como el tema nos interesa, nos preocupa y hace mucho tiempo que venimos trabajando en él, lo hemos venido siguiendo a través del desarrollo en el Senado. Pero no tuvimos la oportunidad institucional que le corresponde a este cuerpo de poderlo estudiar y aportar nuestras ideas y nuestras propuestas en la Cámara de Diputados, donde debíamos tener el derecho de hacerlo. Y vaya paradoja, se habla que en este proyecto de ley se legisla para las minorías y acá el oficialismo avasalló a la minoría de la oposición, impidiendo un sano y responsable debate en la comisión correspondiente. Es una ley exprés en la Cámara de Diputados. ¿Dónde están los aportes que podemos hacer? ¿Hay que hacerlo ahora a lo loco por la vía de sustitutivos y de aditivos? No es la forma, no debe ser. Y yo reclamo como legisladora de este cuerpo respeto a la minoría que represento. ¿O acaso suponen que el colectivo trans es propiedad del Frente Amplio? ¿O acaso no sabemos? Disculpe, diputada, realmente se hace difícil escucharla. Gracias, presidente. Vamos a pedir silencio a la Cámara. Puede continuar, diputada. Gracias, presidente. ¿O acaso no sabemos que existen personas trans sin partido político y existen personas trans que militan en todos los partidos políticos? En el nuestro también.
¿O acaso el oficialismo demuestra que tiene incapacidad de negociación en los temas que importan y son complejos? Se han acostumbrado mucho y mal a las mayorías absolutas, que son legítimas, siempre lo digo, pero que eso no significa que tengan que avasallar y acallar las voces de la oposición. ¿Cuál era el apuro de sacar esto sin que pudiéramos aportar? Nosotros vamos a votar la ley, pero hay muchas cosas que se podrían haber mejorado y muchas cosas que podríamos haber intercambiado y negociado. La ley tiene muchísimos errores de redacción que después son problema a la hora de estar en vigencia. No nos dieron esta oportunidad de aportar. Igual la seguimos y la fuimos estudiando, sacando las versiones taquigráficas del Senado, estudiando la redacción y viendo y creyendo y con la ilusión, así como todo el colectivo trans tiene la ilusión de que hoy se vote, yo tenía la ilusión de poder aportar y de trabajar en este tema. Y apoyamos porque es justo lo que se está planteando. Porque lo que está bien y lo que está mal está mal. Y porque no me gusta que me arreen con el poncho ni para un lado ni para el otro. Pero no porque el oficialismo se llene la boca que lleva adelante esto porque le importan los vulnerables. No les importan los vulnerables, no les importan. O basta ver lo que sucede en los hospitales de ACE, o basta ver la insensibilidad cuando se necesita un medicamento de alto costo, o basta ver la insensibilidad con los discapacitados, que no se hace cumplir por el propio gobierno nacional los cupos. No se cumple la reglamentación que debió hacer el Poder Ejecutivo de la Ley de Discapacidad. No hay sensibilidad con las cooperativas de vivienda que reclaman una cuota justa de acuerdo al salario y los ingresos. No son vulnerables. Ni hablemos de la Agencia Nacional de Vivienda. El Sistema Nacional de Cuidados, lo mismo, apuro por sacar la ley, pero después los recursos veremos, no están. Entonces, aquellos discapacitados que apuestan al Sistema Nacional de Cuidados, que es una gran herramienta legislativa, después cae en el olvido igual que la ley de discapacidad. Y no hablemos del MIDES y del funcionamiento del MIDES. ¿De qué sensibilidad y apoyo de políticas sociales hacia los vulnerables nos hablan cuando acaban de retirar los apoyos alimentarios a los niños en riesgo nutricional, a los menores en riesgo nutricional, a las adolescentes embarazadas? Entonces queda muy lindo decir, apoyamos que los adolescentes puedan tener sus tratamientos de cambio de sexo, pero a la adolescente embarazada le retiramos el riesgo nutricional si está en situación de desnutrición. ¿De qué vulnerabilidad y políticas sociales me hablan el gobierno nacional? Un MIDES que concentra el 80% de su estructura en la capital del país y que dispuso que solo va a atender a los niños que nazcan en el Pereira Rosell, como que en el resto del país no nazcan niños pobres y con necesidades nutricionales. Es muy fácil traer un tema tan delicado que por eso están diciendo por ahí disparates como que esta ley pretende darle un sueldo a todos los que sean personas trans. O disparates como que se les va a dar tanta y cuanta plata, que es falso porque este proyecto de ley no prevé esto. Pero eso es responsabilidad del gobierno y del oficialismo, del Frente Amplio, que tira esto para que hablemos de esto y no nos ocupemos de los temas que le preocupan al resto de la población, a toda la población y a los trans también, porque también son víctimas de la inseguridad.
también son víctimas de la falta de empleo que aqueja a toda la población, de que tenemos una educación que nunca tuvo más plata y nunca estuvo peor, que tengamos el déficit del Estado más grande que podamos pensar en la historia, más de 2.500 millones de dólares. Pero entonces hagamos una gran confusión, que nadie entienda de qué consiste la ley trans, así se pelean todos y se distraen. Le quitamos importancia y el respeto que la propia colectividad trans merece con este tema. Del otro lado, en el medio de esa confusión, nos dicen, ¿y van a legislar para una minoría tan chiquita? Bueno, perdón, en este Parlamento legislamos todos los días para las minorías. Todos los días aprobamos leyes que afectan a un pequeño colectivo de distintas características. El tema no es ese. Yo apoyo esta ley, pero quiero que el Poder Ejecutivo después la reglamente y no la deje tirada como la ley de discapacidad y le ponga los recursos que la ley prevé para que esa pequeña minoría tenga los derechos y las oportunidades que reclaman y no sea otro engaño a un sector vulnerable como otros que ya nombré. Con respecto a la redacción del proyecto, y ya para ir redondeando, vamos a votar la ley en general, pero no vamos a apoyar aquellos temas que se relacionen con los menores. El Instituto de la Patria Potestad está vigente y es sagrado y debe respetarse. No significa que los menores no puedan acceder a los tratamientos o incluso a las cirugías, pero debe ser con el consentimiento de sus padres o sus tutores legales. Estamos convencidos de eso. Y si se diera una circunstancia de negación en ese sentido, está la posibilidad legal ya consagrada en el Código del Niño y el Adolescente para esos casos. No es necesario generar una confusión general incorporando ese párrafo en este proyecto de ley. Lo otro que no estamos de acuerdo es con el subsidio. No nos supieron explicar cuál es el sentido y por qué. Y claro que el Estado no se va a fundir porque hablemos de, unos hablan de 15 casos, otros de 30 casos, de 11.000 pesos, pero si el argumento es la persecución durante la dictadura militar, ya hay leyes abundantes para reparar esas injusticias y lo apoyamos. Si el argumento es la edad, no lo entendemos. Y si el argumento es que son solo 30, menos, porque no queremos legislar con nombre y apellido. Entonces, ante la duda y por respeto a todos los demás personas trans que trabajan y buscan en los artículos que sí vamos a apoyar de educación, de capacitación y de inserción laboral, poder salir adelante dignamente y poder dejar en muchos casos la prostitución. Apoyamos todo lo que sea capacitación e inserción laboral. Esa es la política pública que esperemos que se lleve adelante y no quede solo en la letra de la ley, que va a dignificar la vida de las personas trans. Por último, vamos a proponer un aditivo en el artículo 5 que se refiere a los censos que sugieren incluir la perspectiva de indicar la identidad de género, y nosotros creemos que eso debe ser incluido en todos los formularios de la administración pública donde el gestionante tenga que brindar sus datos y se le pregunte el sexo, debe agregarse un campo donde se rellene identidad de género. Eso trae enorme cantidad de problemas a la hora de que una persona trans se presente a realizar un trámite. También vamos a proponer un sustitutivo en el artículo 14 que se refiere al literal H para incluir en la ley de promoción de inversiones, que nos parece una muy buena idea que si las empresas van a ser beneficiadas
para promover la inversión, se ocupen de incorporar personas en situación de vulnerabilidad social. Aquellos casos de los trans dentro de lo que es la diversidad sexual, pero también la equidad de género, porque las mujeres también están en desventaja a la hora de ingresar al mercado laboral, sin límite de edad, porque la edad es otra condición que limita el acceso, y también se contemplen a los discapacitados y otros casos como puede ser un adicto en rehabilitación. Finalmente, no vamos a votar, como dije antes, el artículo 10 y 11, y ya termino, presidente, por el motivo que expresé antes, que se refiere al subsidio, y vamos a pedir desglosar para votar negativo los párrafos que se refieren a los menores. Aquí está el pañuelo también. No está para hacer bulla, no está para que luzca bonito, está por convicción y por responsabilidad con este tema. Gracias, presidente. Gracias.